Muchas gracias, María Jesús. Bueno, antes que nada, yo quería pues, dar las gracias primero al Colegio de Actuarios y a Joaquín pues, por la invitación y por la organización excelente que han hecho. Para mí es un honor estar aquí con vosotros. En segundo lugar, pues con mucho interés he escuchado todas las ponencias hasta ahora de Santiago, de Artur, de Ana e Ismael. Y muchas gracias a María Jesús, que luego le escucharemos también a ella. Y por supuesto, pues gracias a todos por el interés mostrado y por la conexión. Como ha comentado María Jesús, pues vamos a seguir hablando evidentemente del cambio climático, pero un poquito vamos a cambiar de perspectiva. Vamos a cambiar desde la perspectiva, en principio, de gestión de riesgos desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Porque todo lo que estamos escuchando, pues en todos los últimos años, todos los planes de acción, los acuerdos de París, etcétera, tarde o temprano está desembocando pues en varias regulaciones que van a suponer bastante trabajo, un trabajo de una cantidad abrumadora tal vez para todo el sector asegurador y no solo el sector asegurador. Bueno, en principio el objetivo de la ponencia, pues un poco proporcionaros justamente esta información clave sobre el cambio climático y su implicación en la gestión de riesgos para el sector asegurador. Y en segundo lugar, como ha sido para todas las demás ponencias, también objetivo, pues levantar conciencia sobre la importancia del cambio climático y, bueno, y su impacto en las organizaciones de las entidades aseguradoras como un reto para la gestión de riesgos. Primero vamos a hacer una pequeña introducción del contexto del cambio climático y la gestión de riesgos y luego pues lo que vamos a ver pues, es un listado de diferentes normativas con diferentes perspectivas que afectan el cambio climático en particular y en general pues la sostenibilidad, ¿no? Y después de ello, después de este listado, pues entraremos uno a una a todas las publicaciones que han hecho los diferentes reguladores o los diferentes organismos públicos para comentarlas un poquito, primero haciendo un resumen y luego pues viendo cuál podrían ser los posibles pues, planes de acciones para la gestión de riesgo, ¿no? Para riesgos en concreto, cómo se irá viendo involucrado a grandes rasgos. Bueno, como vemos, pues bueno, en esta página, pues un poquito estamos resumiendo pues, los diferentes impactos del cambio climático, ¿no? Y de la sostenibilidad en general. La sostenibilidad pues, ha estado durante mucho tiempo en el corazón del proyecto europeo. Tras la adopción pues, del Acuerdo de París en 2015 sobre el cambio climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la Comisión Europea ha expresado en su plan de acción que el objetivo principal es el crecimiento sostenible con los siguientes subobjetivos, ¿no? Reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles para lograr un crecimiento sostenible e integrador, evaluar y gestionar los riesgos financieros relevantes derivados del cambio climático, el agotamiento de los recursos, la degradación ambiental, los problemas sociales, etc. También fomentar la transparencia y el largoplacismo en la actividad económica y financiera, del cual es parte pues, el sector de seguros. El cambio climático pues, constituye un grave riesgo, como hemos comentado, para la sociedad, incluidas pues, las entidades de seguros. El impacto perjudicial del calentamiento global pues, ya es visible hoy y sin más acciones climáticas internacionales, la temperatura media global y los riesgos físicos asociados continuarán aumentando pues, a un ritmo superior del que nos gustaría, aumentando el riesgo de suscripción, impactando los valores de los activos y desafiando en general las estrategias comerciales de todo nuestro sector. Desde el punto de vista pues, de gestión de riesgos es un tema muy relevante. Próximamente se verá pues, cada vez más involucrada en cuanto a la detección, valoración, mitigación de los riesgos que surgen pues, en las propias entidades, ¿no? Como consecuencia de este cambio climático. Y ahora bien, pues entrando a las normativas, lo que hemos preparado es el listado de unas de las publicaciones que nos han parecido más relevantes. Las hemos dividido pues, en 4 bloques, puesto el nombre de la normativa, el nombre de la publicación, si es normativo o es más bien informativo, que hay unos cuantos documentos muy útiles, pero que son informativos, lo que no quiere decir, como todos sabemos, pues lo informativo finalmente pues, se convierte en normativo, ¿no? Mediante publicación de actos delegados, enmiendas o transposiciones pues, parciales en algunos países, etc.
Luego tenemos la fecha de publicación de cada una de las publicaciones y la fecha de aplicación. Si bien es cierto que no para todas está claro, ¿no? O sea, puede haber retrasos o todavía está pendiente pues que se defina la fecha definitiva. Entonces, pues tenemos 4 bloques, definidos varios documentos en 4 bloques. El primer bloque, como pues podéis ver, está más bien relacionado con la divulgación de las finanzas sostenibles. Aquí pues hemos puesto, todos habéis escuchado mucho de la divulgación de las finanzas sostenibles, la regulación, por un lado, y por otro lado, pues de la taxonomía de la Unión Europea, y luego, pues, cómo esta taxonomía va a afectar el sector asegurador, ¿no? Entonces, la primera perspectiva, el cambio climático dentro de la sostenibilidad, desde esta perspectiva. Luego tenemos un segundo bloque en el cual pues vamos a analizar un paper técnico que publicó EIOPA en 2019, que estaba hablando pues de la integración de la sostenibilidad bajo IDD y Solvencia II. Lógicamente nos vamos a centrar en Solvencia II y en concreto dentro de la sostenibilidad del cambio climático. Como veremos luego, pues este paper técnico ha desembocado en abril de este mismo año, 2021, con fecha de efecto de agosto de 2022, pues en una enmienda del reglamento delegado, ¿no? Vamos a ver los artículos que están a efectos, que veremos que están relacionados con la función de gestión de riesgos y con la función actuarial también. Luego, tenemos un tercer bloque, que ya vamos a ir a un discussion paper, el segundo discussion paper relacionado con los principios metodológicos para stress test último. Esto ha sido pues, un par de documentos que ha emitido EIOPA y donde ha estado involucrado pues, mayoritariamente todo el sector europeo asegurador, hablando de los principios metodológicos, ¿no? Se habla de metodologías, se habla de diferentes criterios, etc. Este documento cubre varios puntos, nos vamos a centrar pues, en el cambio climático. Y luego, a raíz de este documento, bueno, no directamente a raíz, pero podemos ver su conexión con otro documento, que es la opinión de IOPA respecto a la integración de los riesgos climáticos en los ejercicios ORSA de las entidades. Básicamente, desde la publicación también en abril de 2021, se espera que dentro de 2 años, pues esto pues, vaya siendo revisado por los reguladores, ¿no? El ejercicio ORSA y en concreto cómo está integrado el cambio climático en los escenarios. Y por último lado vamos a tener un cuarto bloque que es unos documentos, unos papers técnicos relacionados un poquito más informativos. Uno está relacionado con el riesgo de transición, que también comentaremos, la otra cara de los riesgos climáticos. Y luego, pues, un informe sobre la suscripción y el pricing. Bueno, ya comentaron parte de ello en las ponencias anteriores. Y luego, pues, por último, pues, el paper que es de la potencial inclusión del cambio climático en los riesgos naturales catastróficos. Bueno, pasando al primer bloque, como hemos visto, vamos a comentar en una página pues, el SFDR y cómo afecta el cambio climático y la gestión de riesgos, y por otro lado, pues, en otra página vamos a comentar el reglamento de taxonomía y cómo va a afectar el sector asegurador, ¿no? Bueno, el primero pues, fue publicado en 2019, es el reglamento de la divulgación de las finanzas sostenibles de la Unión Europea, o SFDR en sus letras en inglés. Y bueno, se espera que su aplicación pues, esté en 2022, con un primer reporte pues, previsiblemente en 2023. Este es un documento que tiene principalmente 3 objetivos claves. Una es la de publicación relativa a la integración de los riesgos de sostenibilidad, cómo he integrado los riesgos de sostenibilidad en mi entidad. En segundo lugar, pues va a tratar los impactos adversos, y eso se trata de una divulgación de los principales impactos adversos, cuando estos riesgos de sostenibilidad y en particular el cambio climático sean relevantes. Y en tercer lugar, pues lo que va a obligar a hacer al sector es una divulgación sobre los productos finales, productos pues, que promueven características ambientales o sociales y o productos con un objetivo de inversión sostenible, ¿no? Quizás sea importante aquí destacar 3 de los artículos, bueno, 3 de los artículos más destacables de este reglamento son el artículo 6, 8 y 9. Básicamente el 6 pues, define la clasificación de los productos no sostenibles, en este caso. El 8 define los productos que integran consideraciones de sostenibilidad enfocados a los resultados financieros, y el artículo 9 pues, está enfocado a actividades económicas sostenibles, no tanto las inversiones, pero actividades económicas sostenibles, y añade los objetos sociales y los ambientales.
Bueno, implicación de riesgo, básicamente aquí como una propuesta de plan de acción lo que hemos definido pues, son los 3 objetivos y dónde estaría pues previsiblemente pues involucrada la gestión, el área de riesgo, ¿no? Y abro un paréntesis aquí, en principio todo lo que vamos a ver son actividades bastante cross, es decir, no sería solo competencia de riesgos, sino de muchas más áreas que se van a ver involucradas. Entonces, hay mucho trabajo cross que se va a realizar, pero bueno, vamos a comentarlo un poco desde la perspectiva de riesgo. Entonces, en cuanto al primer objetivo de la integración de los riesgos de sostenibilidad, pues en principio lo que afectará pues, es una adaptación a la política de remuneración y adaptación a la política de gestión de riesgos, ¿no? Y cómo hemos pues, descrito y cómo vamos a gestionar los riesgos de sostenibilidad. También hará falta una descripción de la integración de esos riesgos de sostenibilidad en las decisiones de inversión y hará falta pues, ver los resultados de la evaluación de las posibles repercusiones de los riesgos de sostenibilidad en la rentabilidad de los productos financieros que se ofrecen, ¿no? En segundo lugar, pues si nos vamos a la divulgación, a la publicación de estos principales impactos adversos, aquí tenemos 2 puntos en los que se verán afectados riesgos, una transparencia sobre las incidencias adversas a nivel producto financiero y a entidad, y un reporting de indicadores que se tendrá que elaborar de sostenibilidad en diferentes informes periódicos, ¿no? Y en tercer lugar, pues sobre productos, pues lo que hará falta, aquí, la mayor involucración y que va a llevar un trabajo bastante relevante, es la categorización de los productos bajo los artículos 6, 8 y 9, los no sostenibles, los que tienen consideraciones principalmente financieras y el resto de actividades económicas con fines sociales o medioambientales, ¿no? Quizás aquí sea importante pues, hacernos la pregunta como compañías aseguradoras, ¿cómo nuestra compañía adopta decisiones para mitigar, transferir, aceptar o controlar los riesgos relacionados con ESG? Hemos adaptado nuestro Risk Appetite Framework, hemos añadido otros factores no financieros, hemos medido su impacto en las métricas de capital, o otra palabra, hemos adaptado nuestras políticas de riesgos, cómo tenemos que ampliar o cambiar nuestro control interno para recoger los riesgos de sostenibilidad. Hemos definido metodologías de evaluación de riesgos, los factores de sostenibilidad y del cambio climático. Son preguntas que pues, las respuestas en principio pues, llevan bastante trabajo, ¿no? Esto es en principio un gran resumen cortito del SFDR. Si nos pasamos ya al reglamento de taxonomía, que es otro mundo aparte, aquí vamos a ver en esta página, pues primero el reglamento de la taxonomía en general y luego pues cómo va a afectar a nuestro sector, ¿no? Porque hay otro documento, otro paper que quiere pues uno de los artículos más importantes de la taxonomía de la UE, pues un poco pues dar claridad y poner las exigencias de reporte que tendrán que hacer las compañías de seguros, ¿no? Entonces, este reglamento de taxonomía define los criterios para reflejar el grado de la contribución de las actividades económicas a los objetivos medioambientales, ¿no? Lo que hace también es proporcionar un catálogo de actividades económicamente sostenibles, existe este catálogo, y define 6 objetivos principales de sostenibilidad en su alcance. Estos 6 objetivos, dos de ellos van a entrar en vigor en una primera fase, que se tendrán la primera fase, que es en principio finales de este año, mientras que los otros 4, que también voy a enumerar, pues entrarán previsiblemente el año siguiente, ¿no? Con reporte dentro de 2 años. Entonces, de estos 6 objetivos, los primeros 2, que luego los vais a escuchar repetidos por mí en casi todas las demás páginas y documentos. Uno es la mitigación del cambio climático, y otra es, o sea, son medidas de mitigación, y otra es medidas de adaptación. ¿Cómo me adapto yo a los cambios climáticos, ¿no? Los otros 4 que todavía no entran en vigor, pues son el uso sostenible y protección de agua y de recursos marinos, la transición a una economía circular, la prevención y control de la contaminación, la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas, ¿no? Entonces, ¿dónde están las entidades de seguros aquí? Bueno, las entidades de seguro han sido definidas como tienen un doble papel. En primer lugar, son usuarios de esa taxonomía, es decir, van a tener que reportar un amplio volumen de información bajo esa taxonomía, pero por otro lado están vistas por los gobiernos, por las instituciones como unas instituciones que contribuyan a la adaptación, que aportan
o que hagan contribuir a la adaptación al cambio climático. Y en este sentido, pues han sido seleccionados unos cuantos macrosectores, ¿no? Si no me equivoco, eran como 9 en concreto, y el sector de seguros es uno de ellos, ¿no? Entonces, esta taxonomía, la Unión Europea, incluye especificaciones del marco técnico general para el diseño, ¿no? de puntos. Entonces, ¿cuáles son sus puntos más relevantes, ¿no? Pues primero, quiere poner un mayor énfasis en las actividades que permitan una contribución sustancial en la mitigación del cambio climático. Por otro lado, pues se quieren considerar las simplificaciones de todo el ciclo de vida de una actividad económica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Se define en el artículo 8 de esta taxonomía, pues se define qué tiene que reportar cada entidad, ¿no? Independientemente del sector, ¿no? Básicamente, pues tiene que categorizar y reportar sus productos que tengan elementos que contribuyan, y otra vez cito los objetivos, o bien mitigar los riesgos del cambio climático o bien hacer una adaptación. Bueno, todo ello, porque esta taxonomía pues, afecta a un montón de sectores, pues en el segundo documento, que es el Reporting de Sostenibilidad bajo la taxonomía, en el cual ha sido involucrada IOPA, ha publicado un documento en el cual se va a pedir lo siguiente a las entidades de seguros. Tienen que indicar sus activos totales invertidos en actividades económicas que cumplan con la taxonomía de la Unión Europea. Y cuando digo que cumplan, es que sean productos que aporten en la mitigación o adaptación. Entonces, primero, estos activos totales, pues son mis inversiones, ¿no? La cartera de inversiones, e incluido los fondos de inversión. Es decir, pues aquí habrá que hacer pues, un trabajo de lucro, ¿no? Para valorar, pues dentro de esos fondos de inversión, cuáles cumplan con la adaptación o mitigación. En segundo lugar, en tercer lugar, pues es el seguro directo o el reaseguro aceptado, es la exposición. Tengo que reportar todos mis productos que también tengan una, que contribuyan a esa mitigación o a esa adaptación. Luego, más adelante, en otras páginas, pues vamos a ver ejemplos, ¿no? Aunque también se han dado en las ponencias anteriores. Pero básicamente es esto. Principalmente tendremos que reportar pues, nuestros productos y nuestras inversiones, haciendo también lectura de fondos de inversión, que promuevan estas características relacionadas con mitigación o adaptación al cambio climático. Y con esto voy a acabar un poco con el bloque llamado así un poco de divulgación y vamos a entrar en otro bloque de trabajo que está bastante relacionado. Al final, todos esos documentos que vais a ver son interrelacionados entre sí. Vamos a entrar en un paper técnico que hablaba de la integración de los riesgos de sostenibilidad bajo Solvencia II y cómo han desembocado esto en un reglamento, ¿no? Entonces, en abril de 2019, lo que hizo IOPA como respuesta a la Comisión Europea ante la necesidad de recoger la integración de los riesgos, factores de sostenibilidad de Solvencia II, pues publicó un documento, un Technical Advice, relacionado con IDD y Solvencia II, ¿no? Hablando de solvencia, pues podemos marcar aquí 3 áreas de cambios que propone este paper. Uno es en cuanto a los requerimientos organizativos y de gobierno, otro es de condiciones operativas y un tercero es de la gestión de riesgos. Dicho este documento que vamos a comentar ahora, pues básicamente en abril de 2021, hace unos meses, la Comisión Europea pues, publicó la enmienda al reglamento delegado, ¿no? Que luego os voy a citar todos los artículos un poco que se están modificando, ¿no? Vale. ¿Qué hacen ambos documentos? Y en concreto, pues, el reglamento, la enmienda al reglamento, los actos delegados. Pues primero nos define el riesgo de sostenibilidad. Como todo acontecimiento, estadio medioambiental, social o de gobernanza que de ocurrir pudiera sufrir un efecto negativo real o posible sobre el valor de inversión o sobre el valor del pasivo, ¿no? Nos define. Al final, pues, tenemos afecto tanto el activo como el pasivo. Y también define, pues, no muy detalladamente, los factores de sostenibilidad, como toda información relacionada con cuestiones medioambientales y sociales, así como relativa a personal y con el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno. Es un poco amplio que se tendrá que aterrizar, ¿no? Por las compañías. Bueno, volviendo al desglose de esta enmienda, requerimiento organizativo de gobierno, condiciones operativas y gestión de riesgos, pues voy a entrar en el primer bloque. En cuanto a requerimientos organizativos o de gobierno, lo que pasa primero, en primer lugar, se amplía el artículo 269 sobre el alcance de las tareas de la función de gestión de riesgo. Deben de identificar adicionalmente a los riesgos emergentes los riesgos derivados del cambio climático. Ya esto está en la normativa, ¿no?
Adicionalmente, amplía el artículo 275 sobre la política de remuneración, y el cual, pues este artículo pues, pide información sobre cómo se tiene en cuenta la integración de los riesgos de sostenibilidad en el sistema de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, ya tenemos una adaptación de política necesaria. En cuanto a las condiciones operativas, pues está el artículo 272 sobre la función actuarial y en concreto sobre su opinión sobre la política de suscripción. Una de las cosas sobre las cuales tiene que opinar sería la consideración de los riesgos de sostenibilidad, ¿no? en la suscripción y en los productos suscritos. Y por otro lado, pues en cuanto al principio de prudencia, artículo 275, pues amplía que al determinar, medir, vigilar, gestionar, controlar, notificar y evaluar los riesgos derivados de las inversiones, se tendrán en cuenta pues, los efectos de sostenibilidad. Y yéndonos al tercer bloque, gestión de riesgos, lo que vamos a tener aquí pues, es el artículo 260 sobre las áreas de riesgo de gestión de riesgo. Deben de considerarse medidas para mitigar el riesgo de sostenibilidad ante pérdidas por hipótesis inadecuadas de tarificación y constitución de provisiones, ¿no? Entonces, dicho esto, si nos vamos a la parte derecha de la página, pues propuesta de plan de acción, básicamente, ¿qué tenemos? Pues definir e implementar procesos para la identificación, evaluación y gestión de los riesgos de sostenibilidad y cambio climático en particular, adaptación de nuestro mapa de riesgo, donde estén todos estos riesgos detectados, adaptación de unas cuantas políticas, la de suscripción, la de remuneración y también la de inversiones. En cuanto al área de suscripción, pues debemos de ver las medidas, debemos de establecer medidas para mitigar el riesgo de sostenibilidad ante pérdidas por hipótesis inadecuadas que no han recogido el cambio climático, básicamente. En cuanto a las inversiones, pues deben de adoptarse medidas necesarias que garanticen, identifiquen, evalúen y gestionen adecuadamente los riesgos de sostenibilidad relacionados con las propias inversiones, ¿no? Y por último, pues bueno, pues lógicamente el perfil de riesgo de una compañía pues posiblemente se verá afectada, ¿no? Y eso tendrá que evaluarse también. Esto es en cuanto al bloque de integración de la sostenibilidad en Solvencia II y reglamento del GAO. En tercer lugar, lo que queríamos comentar pues es un tercer bloque y ya nos vamos a stress tests por un lugar y por otro lugar pues cómo esto ha desembocado en el ejercicio ORSA, ¿no? Como veis, el primer documento es informativo y el segundo pues ya podemos considerarlo normativo porque han puesto que fecha de revisión de la inclusión de escenarios de cambio climático en el ejercicio ORSA pues ya se hará 2 años después de la entrada en vigor de este documento, que entró en vigor en abril de 2021. Entonces, vámonos al documento de discussion paper sobre los principios metodológicos de stress test. Este documento pues tiene mucha más información que el cambio climático. También habla de los escenarios múltiples, bottom-up, también está hablando del riesgo de liquidez. Lógicamente nos concentraremos en el cambio climático, ¿no? Primero, pues el documento pues define los riesgos asociados al cambio climático como riesgos físicos o riesgos de transición. Los riesgos físicos, pues en nuestro sector los entiende, pues son los riesgos que básicamente estamos gestionando, ¿no? Pues en cuanto, pues, por ejemplo, una tormenta, todos los daños que pueda ocasionar a objetos asegurados, ¿no? O objetos o personas aseguradas. Estos son los riesgos físicos, se dividen entre agudos o crónicos. Agudos pues podría ser una tormenta particular, un terremoto, y crónicos pues quizás podríamos decir que por ejemplo las olas de calor pues pueden volverse más crónicas, ¿no? Y identificadas en el tiempo. Y los riesgos de transición pues son los riesgos de transición a una economía baja de emisiones de CO2, ¿no? El objetivo de todo este review del Acuerdo de París y al final de todo esto normativo pues es que se contribuya, que nuestro sector contribuya también de alguna forma a la disminución de los gases que aportan al efecto invernadero, ¿no? Por tanto, pues hay un riesgo de transición, de que ciertas actividades pues no se puedan adaptar, ¿no? O bien sea por su naturaleza, o bien sea pues por falta de inversiones, ¿no? Luego comentaremos en detalle. Entonces, este documento, que es bastante amplio y es muy interesante, pues básicamente podríamos decir que forma parte de la estrategia de IOPA, ¿no? De integrar los riesgos de sostenibilidad y el cambio climático. Entre otras cosas, en cuanto al macroapartado de cambio climático, da ejemplo de mapeo entre los riesgos de solvencia 2 físicos y de transición con riesgos que conocemos más, que están definidos en solvencia 2, ¿no? Los riesgos de mercado, de contraparte, los de suscripción, etc. Por poner algunos ejemplos,
por ejemplo, hablando de riesgos, vámonos a los riesgos físicos, y hablando de riesgos físicos, pues de suscripción, ya se ha comentado, algo sencillo, un aumento de la siniestralidad, ¿no? De la frecuencia. En mercado, pues, ¿qué podría ser de un físico? Pues un deterioro del valor de mis activos, de la entidad aseguradora, pues, por ejemplo, inmuebles. Tenemos inmuebles que están afectados por un evento físico. O tenemos acciones de una entidad que está afectada por un evento físico, ¿no? Tenemos o renta variable o renta fija. Por tanto, eso puede hacer bajar el valor de mercado de esas inversiones, dado que dicha tercera parte pues ha sido expuesta a este evento físico, o bien sea que sus resultados financieros se han visto disminuidos, ¿no? Pues otro ejemplo, pues en contraparte también podríamos dar ejemplos en el caso de que hay un deterioro de la probabilidad de recuperar ciertos activos, por supuesto. En cuanto a riesgo operacional, pues puede significar interrupción de nuestras actividades. En cuanto a riesgo de liquidez, pues podría ser un inesperados cash flows out, ¿no? Mayores de los previstos. Esto en cuanto a riesgos físicos. Otro mapeo que pues, podríamos hacer o ejemplos, pues sería para los riesgos de transición. Como comenté, nacen de la transición a una economía de bajas emisiones de CO2, ¿no? Principalmente. Entonces, ¿qué podemos tener? Pues en cuanto a riesgo de suscripción, podemos tener una disminución del nuevo negocio, bien sea por un cambio de las preferencias del consumidor, ¿no? Pues dependiendo de qué entidades, pues a lo mejor alguna entidad pues tiene mejor valoración ESG, ¿no? O puede ser directamente pues por poder ir a otros productos pues más innovadores y más relacionados con el cambio climático. En mercado, pues podemos tener un deterioro del valor de activos nuestros, de activos a los que estamos expuestos debido a la transición, ¿no? Por poner un ejemplo, pues imaginemos que tenemos muchas acciones del sector, digamos, pues por ejemplo, un sector que le cuesta más adaptarse, o que es un sector que por defecto las metodologías que actualmente existen no le permiten contribuir suficientemente al cambio climático, ¿no? O al revés, o al contrario, directamente pues son sectores que contaminan más de lo que nos gustaría, ¿no? En segundo lugar, pues este documento también destaca la relevancia de diferentes enfoques de modelización, ¿no? Porque hablando de estrés test, al final pues, podemos mapear todos los riesgos, pero en cuanto a la modelización y traducir todo este riesgo del cambio climático en nuestro negocio es una labor bastante complicada, ¿no? Y es un campo de momento no suficientemente explorado, ¿no? Entonces, si hablamos un poco de los enfoques de modelización y herramientas que se podrían utilizar, pues este documento lista unas cuantas, y si seguimos con la misma distinción entre riesgos físicos y riesgos de extinción, pues por ejemplo, pues podríamos comentar pues, de los riesgos físicos en vida. Por ejemplo, cómo mis modelos están teniendo en cuenta las olas de calor crónicas y cómo estas, por ejemplo, pues, se traducen en un aumento de los problemas cardiovasculares, ¿no? O cómo los incendios forestales pues, pueden afectar o pueden aumentar las enfermedades respiratorias, ¿no? Pues, lógicamente tendría que modelizar esto en las hipótesis que utilizo, ¿no? Para poder decir que estoy integrando de alguna forma el cambio climático. En cuanto a no vida, pues bueno, aquí se pueden seguir pues un enfoque basado en eventos catastróficos, como hemos comentado, los eventos agudos, o basados en siendo crónicos, ¿no? Es decir, un cambio en el tiempo de la severidad, frecuencia y correlación entre los riesgos asegurados, ¿no? En ambos enfoques, pues se puede tener en cuenta por ramo, por región, para modelizar, pues por ejemplo, los drivers que influyen en la severidad, datos históricos y tendencia, aunque pues un gran reto porque datos históricos de momento pues quizás no haya suficiente, ¿no? Esa es la sensación que se tiene. Luego, cambio en las probabilidades de eventos. Como sabemos, pues son más severos, son más frecuentes. Luego, cambio en la segmentación geográfica. A lo mejor nuestra segmentación como aseguradora pues no está adaptada a las nuevas realidades, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si Almería pues, es una zona con más sequías de lo habitual? ¿Qué pasaría con todos los seguros agrícolas, por ejemplo? ¿Cómo están afectando pues, los desemboques de ríos? Todo esto, pues quizás nos lleva a una diferente segmentación de la que hemos tenido, ¿no? Es un reto para las entidades ver esto. En cuanto a los riesgos de transición, pues este documento que estamos comentando nos expone un listado básicamente de metodologías y las describe un poco. Pero bueno, básicamente son
Voy a enumerar algunas. La metodología de ClimaFin. Esta es una metodología que ayuda a que una compañía pues, puede valorar que sus activos, cómo están expuestos sus activos en caso de escenarios de estrés en los cuales en medio o largo plazo la temperatura media del planeta aumente más de 2 grados, ¿no? Abro paréntesis aquí, básicamente, el cambio climático, todos los escenarios que se tienen que hacer son de dos tipos, de hipótesis en cuanto a la temperatura cambia de 1,5 grados hasta 2, la temperatura media del planeta, o hipótesis relacionadas por un aumento de más de 2 grados, ¿no? Que serían mucho más extremos. Luego tenemos otro modelo, que sería el modelo CARIMA. Tenemos el modelo NIGEM, que es un modelo bastante interesante, una metodología, porque lo que está midiendo no es solo el impacto en emisión de CO2 a nivel de la compañía a la cual estamos expuestos con renta variable, por ejemplo, renta fija, pero también se está centrando en sus proveedores, ¿no? Porque a lo mejor tu industria, la industria de esta entidad es sostenible, pero los proveedores que lo hacen pues pueden ser no sostenibles. Un ejemplo que podría hacerse, pues, un coche eléctrico es evidentemente sostenible, pero la producción de la batería, por ejemplo, pues puede considerarse no sostenible, ¿no? Entonces, pues, esto pues, podría complicar el modelo, en el modelo que tenemos. Y otra modelización, pues, por ejemplo, es el PACTA, también se necesita, y esta es una combinación de efecto de aumento de temperatura de más de 2 grados, y también pues se está mirando la industria y los proveedores de la industria, ¿no? Todo este detalle pues se puede encontrar en el documento. Por último, el documento pues analiza las ventajas e inconvenientes desde la perspectiva de aportación de valor de los escenarios de estrés, de la granularidad que hemos comentado de datos, a recopilar y usar, y de la definición de los propios escenarios y su ejecución. Analiza el impacto de los términos en corto, medio o largo plazo, de los riesgos físicos, y también de los riesgos de transición, ¿no? Bien sea los riesgos de transición más o menos se consideran a corto o medio plazo, los riesgos físicos, como por ejemplo los eventos extremos, pues se podrían considerar a corto y medio plazo, mientras que el aumento gradual de la temperatura del planeta, pues a medio y largo plazo, ¿no? Es decir, pues los crónicos más a medio y largo plazo se podrían modelizar, intuye el documento, mientras que los extremos a corto y medio plazo, ¿no? Más o menos esto es lo que cubre el documento. Entonces, ¿qué tendría que hacer el área de gestión de riesgos después de todo lo que hemos dicho? Pues básicamente una definición y modelización de escenarios, la cual pues, debe de contener la definición de variables climáticas y financieras, la evaluación del impacto financiero y la definición de medidas de mitigación de riesgo, ¿no? Debería de cooperar estrechamente con otras áreas y posiblemente pues, se usen mucho los datos y modelos externos. Aquí pues a lo mejor hace falta pues un conocimiento y datos de mercado de otras disciplinas, ¿no? La medicina, metodología física. Luego hablaremos con otro paper relacionado un poquito con cómo puede contribuir el propio sector de seguros al cambio climático y a la ciencia en general, ¿no? Que hay una correlación muy interesante entre ambos. Siguiente página, ya entramos en la opinión del regulador del ORSA. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí voy a ser un poquito más práctico. Básicamente, vamos a necesitar escenarios de cambio climático, van a ser numerosos, a corto y medio plazo, pero adicionalmente vamos a tener que modelizar escenarios a largo plazo. Cuando digo largo plazo, pues entre 2030 y 2050. Al menos dos escenarios. Uno que contempla el aumento de la temperatura media del planeta entre 1,5 y 2 grados y otro por encima de 2 grados, ¿no? Entonces, básicamente me voy a parar un poquito al propio informe ORSA, que es lo que tiene que contener. Y está centrado en 3 puntos. ¿Qué tiene que contener? Centrado en 3 puntos. Materialidad, escenarios y datos de reporting, ¿no? Primero, las entidades de seguros deberían de identificar los riesgos materiales que afecten a su negocio mediante una combinación de análisis cuantitativo y cualitativo. El cualitativo, pues bueno, es el mapeo de los riesgos de transición y físico con riesgos de solvencia. El cuantitativo, pues sería la modelización de los mismos, ¿no? Y cómo afectarían tanto mi activo como mi pasivo, ¿no? Porque como pudiste hacer la conclusión, pues tanto los de transición como los físicos, pues podrían afectar ambos lados del balance, ¿no? Del activo y el pasivo. Luego, en cuanto a escenarios, se espera un amplio número de escenarios, bien sea, aunque no está definido, pero bueno, sobre los riesgos materiales identificados tanto a corto como a medio plazo, ¿no?
Y luego, en caso de realizar escenarios considerados a largo plazo, pues como hemos comentado, los dos escenarios 1,5 a 2 grados y por encima de 2 grados. En cuanto al reporting, es importante que el informe ORSA pues tenga una descripción, al menos tenga una descripción general de todas las exposiciones materiales a riesgos del cambio climático. Así, también tiene que explicar cómo la entidad ha evaluado estos riesgos, cómo ha evaluado su materialidad y cuando sea relevante, pues por ejemplo, nos imaginamos el caso, aunque no creo que sea muy frecuente, que no estemos expuestos mucho al cambio climático, dependiendo podría variar, ¿no? de alguna entidad. ¿Por qué? ¿Por qué se ha excluido? ¿Cómo se ha llegado a la conclusión de que no estamos expuestos? Luego, debería de contener el informe OSA pues, metodologías y principales hipótesis usadas en la evaluación de riesgo, pues, incluido el escenario a largo plazo, y obviamente pues, tiene que contener pues, todos esos resultados, ¿no? De las proyecciones cuantitativas y las conclusiones del análisis cuantitativo. Como hemos dicho, pues esto entra en vigor 2 años después de la publicación, entonces entiendo que sería 2023. No está claro, pues tendría que definirse en el reglamento delegado, pero en principio parece que la fecha de valoración, pues, la cual tenemos que reportar el próximo año, pues sería 31 de diciembre de 2022. Eso quiero entender, pero bueno, tendrá que pronunciarse el regulador, ¿no? Vamos a pasar al último bloque ahora, que es un bloque de documentos un poco más informativos. Aquí vamos a hablar, en principio, de un documento que estaba analizando el riesgo de transición. Ya hemos comentado, hasta ahora estamos comentando a nivel europeo un poco, y este documento pues, podría dar ideas a las entidades de cómo valorarlo, ¿no? Porque todos nos encontramos en una situación pues, de falta de momento de conocimiento, ¿no? Se está generando ahora el conocimiento, están haciendo diferentes herramientas, metodologías, etc. Entonces, pues podría ser un documento útil para las entidades, ¿no? Y por otro lado, pues vamos a comentar otros dos documentos muy brevemente. Uno está enfocado en seguros de no vida y en la suscripción y pricing, aunque también vamos a comentar un poquito sobre seguros de salud y de vida. Y por otro lado, pues en cuanto a riesgos catastróficos, ¿no? Los riesgos naturales y cómo pues podría cambiar toda la modelización de los riesgos catastróficos, ¿no? Y cuando digo cambiar, pues me refiero también al regulador y cómo va a recalibrar posiblemente pues los riesgos catastróficos. Pilar 1 y lo que se reporta en Pilar 3. Yéndonos al primer documento, bueno, es un documento basado en What If Analysis. El propio documento pues, ha utilizado una metodología que ya cité hace varias páginas, que es el modelo PACTA, que es lo que está viendo pues, a través, es una combinación entre el sector NACE, el código del sector NACE, que estamos reportando de todas las inversiones, ¿no? Bajo Pilar 3, y la combinación de cómo esta industria y sus proveedores afectan, y pues ha hecho un estudio en base a todos esos QRTs que reportamos trimestralmente de inversiones, pues ha hecho un análisis para ver cuánto de expuestas son las entidades, ¿no? Y está hablando un poco de la metodología, cómo la ha hecho. Básicamente lo ha hecho para renta fija y para la renta variable, y ha determinado que en principio, pues, las industrias que podrían ser categorizadas con grandes limitaciones, ¿no? Porque al final es un estudio más grande y no con datos súper exactos, porque eso tiene que hacerlo cada compañía a nivel individual, pero podrían perder un 25% del valor, las inversiones, que no son, digamos, sostenibles, ¿no? Que no aportan a esa adaptación o mitigación al cambio climático. ¿Qué tenemos que hacer aquí como función, como riesgos aquí? Pues, plan de acción, por ejemplo, pues recomendando un estudio particular a nivel entidad o cartera de exposición, los riesgos de transición, ¿no? Y cómo afectan mi balance, SCR, y otros riesgos como el reputacional, ¿no? Este documento pues seguramente os ayudaría a las proyecciones ORSA con la modelización y pues bueno, pues tenemos que, una de las conclusiones que tiene que estar bastante alineada la política de inversiones con la política de gestión de riesgos. Obviamente, pues van a hacer falta, pues, como estamos comentando, de modelos diferentes, pues va a hacer falta datos que actualmente posiblemente no estén a disposición de las entidades de seguro, ¿no? Por sus propios datos a lo mejor no tienen información suficiente, pues habrá que irse a diferentes modelos que la proveen. Segundo documento que queríamos comentar aquí en cuanto a suscripción y de pricing, ¿no? Este es un documento un poco técnico, un documento técnico, el cual IOPA lo que destaca básicamente es la existencia o el gap que existe entre la tarificación y la asequibilidad de los seguros,
que básicamente se traduce en un gap entre bienes asegurables y bienes asegurados, ¿no? Entonces, pues, reflexiona este documento, digamos, de cómo el sector asegurador, como una institución que va a ser muy relevante en el cambio climático, podría ayudar a que este gap se reduzca, ¿no? Está relacionado esto con el tema de taxonomía que comenté. Entonces, básicamente, yo voy a decir algunos ejemplos de esto, pues lo que intenta, pues lo que destaca aquí es una involucración a los tomadores de seguro, ¿no? Para que ellos también puedan contribuir a la adaptación y mitigación. Es decir, es como un ejercicio en el cual pues, el asegurador y el tomador pues, pueden tener ambos una simbiosis para contribuir a la mitigación, ¿no? Por poner ejemplos. En cuanto a, por ejemplo, este documento pone ejemplos, el seguro de hogar, pues devoluciones, lo que han hecho algunas compañías a nivel europeo, pues devoluciones de parte de la prima como premio, entre paréntesis, al asegurado por tomar medidas que optimicen el consumo de la calefacción, ¿no? O que disminuyan los riesgos asociados al hogar. Eso por un lado. Por otro lado, pues pone ejemplo de productos, de nuevos productos. Y voy a dar ejemplos de productos que ayudan a la mitigación y productos que ayudan a la adaptación al cambio climático. En cuanto a mitigación, pues podríamos, por ejemplo, considerar tarifas en autos especiales para aseguradores que tengan, pues, no sé, por ejemplo, el bono de transporte o el bono para el uso de bicicletas, ¿no? Es decir, de alguna cierta forma van a utilizar menos el coche, evidentemente, pero por otro lado, pues tienen unos desplazamientos que ayudan a combatir, ¿no?, al cambio climático. Es un efecto de mitigación, ¿no? Un nuevo producto con estas características y luego pues nos vamos a la taxonomía, pues este producto posiblemente pues tenga rasgos que podrían hacerle clasificarle como producto sostenible, ¿no? Ejemplo de adaptación, pues por ejemplo para seguros agrícolas, el uso de data de satélites en tiempo real para observar las cosechas y la evolución de las amenazas en tiempo real, ¿no?, por cambios bruscos en el clima. Pues, eso es una medida de adaptación al cambio climático, proveyendo este servicio, ¿no? Luego el documento pues también está tratando un tema que se ha recibido con un poco de reticencia por el sector, lógicamente, y es, sabemos en Novida, pues bueno, la mayoría de los contratos pues son anuales, ¿no? Pero, y el documento intentaba reflexionar o consultar con el sector y qué pasa si pasamos más o aumentamos más el negocio de los contratos plurianuales, ¿no?, desde el punto de vista del cambio climático. Pues bueno, podrían incentivar la contratación de seguros por la seguridad de la tarificación, por el asegurado sería más seguro, ¿no?, en cuanto a su tarifa, y eso puede hacer que más bienes asegurables sean también asegurados. Pues bueno, el asegurador pues tendría beneficios, ¿no?, con los costes a lo mejor tendría esos beneficios de esa seguridad y las compañías pues podrían tener pues beneficios relacionados con los costes de renovación de. Es verdad que no obstante pues puede tener desventaja en cuanto a menor flexibilidad y eficiencia en el uso de capital o pues, bueno, por otro lado pues podría ser un incentivo para el sector de seguros a considerar el cambio climático en mayor medida en los productos ofrecidos. Bueno, no me extiendo más. La propuesta de plan de acción, pues básicamente es pensar desde el punto de vista de riesgos y suscripción, una tarea cross, cómo involucro más a los asegurados, qué nuevos productos les puedo ofrecer que sean productos adaptados o productos centrados en la mitigación de riesgo de cambio climático, ¿no? Valorar pues quizás los contratos plurianuales, ¿no? Este tipo de incentivos. Y por último, el último documento que quería citar es un paper técnico relacionado con la potencial inclusión del cambio climático y los riesgos de catástrofes naturales, ¿no? Este es otro documento informativo. Posiblemente este documento será la base para la recalibración y modelización de los riesgos catastróficos naturales, pues, debido al cambio climático, ¿no? EIOPA pide a las entidades aseguradoras mantener un grado alto de transparencia en su consideración del cambio climático, y esto pues transparencia ante el regulador también, ¿no?, divulgación pública y el regulador. Y esto pues lo podemos enlazar un poco con el informe ORSA, que os comenté qué apartados van a ser necesarios, hablando de metodología. Entonces eso está relacionado con esta transparencia que va a pedir el sector, ¿no? Aquí hay un tema que no mencioné antes, pero es el tema de greenwashing, ¿no?, que es un tema que es una preocupación en la taxonomía, que es que, por ejemplo, ciertas actividades de otros sectores pues sean un poco consideradas como verdes cuando no lo sean, ¿no? Es el llamado greenwashing. Entonces, bueno, volviendo al documento, la transparencia permitirá pues, al sector reflejar pues, profundamente los riesgos potenciados, ¿no?, por cambio climático, su gestión de riesgos y gobernanza.
El informe pues clasifica, una cosa interesante, clasifica los riesgos naturales más susceptibles al cambio climático, así como las zonas de Europa de mayor riesgo, ¿no? Puede ser útil para las entidades para modelizar. También describe diferentes escenarios que podrían ayudar al sector a gestionar mejor sus riesgos. Señalar riesgos que provocan las sequías, los incendios forestales, hundimiento, inundaciones costeras. Bueno, tenemos que ver que en realidad quizás los riesgos, o sea, empiezan a aparecer riesgos relacionados con el cambio climático que antes no parecían, ¿no? Pues incluso podemos poner el ejemplo del riesgo del turismo, ¿no? Pues, ¿qué pasa cuando hay menos nieve, hay menos turismo? Pues, para nosotros pues, podría significar menos seguros relacionados con este deporte o en general con toda la industria que se mueve de riesgo por la nieve y por esquiar, ¿no? O sea, quizás este documento, pues, en concreto, pues puede ayudar a las entidades, pues, trabajar sobre su mapa de riesgo, ¿no? Para detectar riesgos que posiblemente, pues, no estaban previstos antes, ¿no? Y bueno, pues, básicamente, pues, esto es lo que quería contaros. Esta es mi ponencia. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil, que os ayude, pues, también a reflexionar un poquito sobre este mundo del cambio climático, que como vemos es enorme y va a ser un reto bastante grande para nuestro sector y no solo en los próximos años. Muchas gracias.